Hola iglesia, buenas tardes, qué gusto saludarlos a todos ustedes, gracias por estar aquí con nosotros en esta reunión de domingo y seguimos con esta serie de las preguntas que hizo Jesús. Ha sido una muy buena conversación, ya que podemos ver en la palabra de Dios que Jesús hace alrededor de 307 preguntas durante el tiempo de los evangelios. Podemos ver que muchas de esas preguntas no necesariamente eran preguntas que él hacía, sino eran respuestas. Prácticamente gente le hacía preguntas ya sea de juicio, de cuestionamientos, y simplemente Jesús contestaba con otra pregunta, ¿no? Era muy dado a hacer ese tipo de cosas y ayudaba mucho a que personas pudieran profundizar más en su fe, pudieran profundizar más en sus acciones. Contestaba en base a parábolas, pero era más un cuestionamiento interno. Yo creo que hay muchas preguntas en nuestro día a día que nos van a ayudar muchísimo a prácticamente procesar algunas cosas, ¿no? Cuando estamos en nuestra vida, todos los días tenemos preguntas que son recurrentes de la vida cotidiana, ¿no? Muchos de nosotros nos han preguntado cuando llegas ya sea a Walmart o vas al Trader Joe's y estás ahí, ¿no? ¿Gusta una bolsa de papel? ¿O gusta una bolsa de las nuevas que acaba de sacar Trader Joe's, que la fila llega hasta la esquina del CVS? No sé cuántos de ustedes estaban haciendo fila ahí, pero yo pasé y les pité a todos, les dije, quiero ir a comprar algo, ¿por qué están aquí? Pero hay preguntas bien cotidianas, ¿no? Preguntas normales de la vida. Esposo, ¿ya sacaste la basura? Tu respuesta es sí, exactamente, con los dedos atrás, ¿no? Pero ahorita sale, ¿no? Hay preguntas, por ejemplo, cuando vas manejando, ¿no? Y el oficial te dice, ¿sí sabe por qué lo estoy parando, joven? Y tú dices, no, la verdad no sé, no, venía bien, ¿no? Todo estaba bien. O hay preguntas también acerca que nos ponen en dificultades, pero todos nosotros como hombres tenemos una lista de respuestas porque no tenemos, la verdad, la facilidad de recordar tantas cosas, pero hay ciertas preguntas que estamos preparados ya previamente. Por ejemplo, si tu esposa te pregunta cómo se ve con ese vestido, ¿qué vas a contestar? Exactamente. Si la comida que hizo, si hizo sus frijoles charros y te dice, ¿cómo me quedaron los frijoles? ¿Qué vas a contestar? Dentro de ti dices, a mi mamá le salen mejor, pero no vas a decir eso, ¿verdad? Porque te metes en problemas, ¿no? Hay muchas preguntas de la vida cotidiana que nos transforman y que al mismo tiempo nos ponen en problemas o en aprietos, o algunas de ellas son cotidianas, ¿no? Hay preguntas también, por ejemplo, esta es muy chusca, muy tonta, pero la voy a hacer. Entre caballeros jamás nos vamos a hacer esa pregunta porque sabemos que duele eso y no nos vamos a preguntar, ni siquiera cuando andamos juntos jugando, haciendo lo que sea. Pero son preguntas que tu esposa te hace y que tus amigos no estarían dispuestos a hacerte nunca. Por ejemplo, esposas van a preguntar, ¿cuándo te vas a hacer la vasectomía? Y a veces no hay respuesta, ¿verdad? Pero entre hombres jamás nos vamos a hacer esa pregunta. ¿A poco no, jóvenes? ¿Verdad? No estamos preparados mentalmente para contestar eso, ni internamente. Hay preguntas muy personales, hay preguntas bien rutinarias, pero siempre las preguntas son buenas. Yo creo que dentro del ámbito de comunicación, todos como personas comunes, seres humanos, la verdad, nada más en eso, la comunicación es la base de todo, en toda tipo de discusión, conversación, y todas las preguntas nos van a ayudar muchísimo a procesar. Hay preguntas que nos tenemos que hacer internamente para procesar cosas internas. Hay preguntas que nos ayudan a entender, dar el beneficio de la duda en toda discusión, en toda conversación. Estas son las tensiones humanas donde tenemos que aprender a hacer las preguntas correctas y tenemos que aprender a escuchar. Y esto es muy complicado, ¿a poco no? Esto es muy difícil, pero son cosas rutinarias que debemos de hacer en todos los días. Jesús tenía muchas preguntas, pero muchas de ellas eran para que las personas pudieran procesar algunas cosas internas, ¿no? Que están sucediendo. Yo no sé si estoy hablando y el Espíritu Santo se está manifestando aquí arriba, ¿no? Pero si quieren apagar un poco el house light para que se apague la luz, eso puede ayudar a lo mejor y que no se me sigan asustando aquí los muchachos aquí enfrente, ¿no? Pero bueno, vamos a leer Mateo 16. Mateo 16 nos habla de una pregunta muy profunda que Jesús hace a sus discípulos en un momento en la historia y en una ubicación muy controversial. Mateo 16, 13, 18, Jesús hace la pregunta, ¿y uno de ustedes
creen o quién dicen que yo soy, ¿no? Está este grupo de seguidores. Jesús es muy famoso ya en ese momento, todo el mundo lo sigue, hace milagros, predica increíble, todo el mundo entiende sus enseñanzas, saben que en donde sea que Él se mueva va a haber un momento histórico, un momento profundo, un momento de fe. Los paralíticos caminan, los ciegos empiezan a ver, hay milagros, los muertos son resucitados, y entonces todo este fan club que tiene Jesús es bastante amplio. Hay muchas personas siguiéndolo porque son fans de Jesús, pero no son seguidores de Jesús. Y vamos a profundizar un poquito en ese concepto. Mateo 16, 13, 18 empieza hablando así. Dice: cuando llegaron a la región de Cesarea de Filipo, Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es el Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías, y unos dice uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. En este momento, en Cesarea de Filipo, están sucediendo muchas cosas. Es un punto, una región estratégica muy importante, porque es como la Meca. Hay un movimiento interesante de muchas cosas en base a la fe, en base a las cuestiones políticas, morales, éticas. El régimen romano está trayendo prácticamente toda esta inmoralidad, donde realmente no hay ética, hay opresión. El César se cree un dios también, entonces hay un sinfín de dioses que la gente adoraba, y al mismo tiempo tenía que adorar al César, y al mismo tiempo había muchas cosas. En esta región es como si dijéramos es Las Vegas, es zona norte, no sé. Está esta combinación de tantas cosas: confusión, cuestiones políticas, teológicas, históricas, profundas, cuestiones morales que eran inmorales, pero era dentro de una sociedad corrupta donde lo que parecía mal estaba bien, y lo que estaba bien parecía que estaba mal, y todos estos placeres, santuarios, perdón, dioses, altares, urgías, eventos, reuniones, todo esto estaba sucediendo ahí, y Jesús lleva a sus discípulos a esa región de Cesarea de Filipo. Y entonces ellos están viendo cómo la gente adora a otros dioses, cómo la gente vive sus vidas, y están en este campo, si le puedes llamar campo misionero, donde están observando todas estas cosas. Y Jesús lleva a sus discípulos, y ahí es donde les pregunta: bueno, ¿qué dice la gente? ¿Qué piensa de mí? ¿Qué es lo que cree? ¿Qué es lo que los seguidores, qué es lo que las personas están pensando cuando me ven a mí? ¿No? Esta misma pregunta yo creo que nos afecta a todos nosotros hoy en día. No hay diferencia entre Cesarea de Filipo y hoy en día en nuestra vida cotidiana, porque muchos de nosotros tenemos también mucha idolatría por todos lados, ídolos digitales, no necesariamente en esculturas, pero estamos viviendo muchas contrastes desde puntos de vista políticos, puntos de vista históricos, puntos de vista religiosos, puntos de vista espirituales, puntos de vista en la fe. Y constantemente estamos tratando de buscar cuál es esa opinión que se alinea a mi necesidad personal, cuando no estamos buscando cuál es la opinión de Jesús en su palabra que me tiene que transformar en base a mis decisiones actuales. Esta es la lucha que todos vivimos todos los días. A veces depositamos toda nuestra fe y confianza en base a un podcast que escuchamos de dos personas que no sabemos quiénes son, pero lo que dijeron fue muy bonito. A veces vemos que estas mismas personas escriben libros y tienen una opinión o una perspectiva de vida que a lo mejor no se alinea a la palabra, pero como no conocemos la palabra es más fácil que alguien más lo diga, porque son influencers y tienen muchos seguidores, ¿no? A veces en las cuestiones políticas igual, estamos divididos en todas estas cosas, no sabemos qué es una cosa o qué es la otra, ¿no? Y aquí es donde se contrasta todo esto. La misma problemática que vivía ese mundo antiguo del primer siglo es la misma problemática que vivimos hoy en día. Es la comunicación y es la fuente de vida, o la fuente en la cual tú y yo nos estamos nutriendo todos los días. Por eso es que tenemos tantas preguntas acerca de la fe, porque tenemos más dudas que respuestas. Tenemos más información que nadie más en ninguna otra época o generación en el mundo. Ahorita el problema no es que no tenemos la información, el problema es que tenemos demasiada información,
que esto trae un cuestionamiento interno y al mismo tiempo de pensamiento. Es más difícil en algunas ocasiones dirigir a nuestros hijos, porque antes de que tú les estés explicando algo, ya lo vieron en YouTube o en TikTok, lo que sea. Estás tratando de encontrar una perspectiva y en vez de buscar la palabra le preguntas a ChatGPT a ver qué piensa. Bueno, oh sorpresa, hasta ChatGPT se equivoca con los versículos. Es en serio. Es verdad, es verdad. Le pone de su ronco pecho, en serio. Regáñala, dile, ey, vete a la verdad, no me andes cambiando nada. Y dice, discúlpame, Richard Valadez, voy a hacer los cambios que... ¿verdad que no? Nos ha pasado. Y a veces, a ver, ¿qué es esto? Dices, ¿de qué estás preguntando? ¿O qué rollo? ¿No? Te da su propia opinión y no te da la información correcta. Entonces, en base a todas estas broncas que vivimos todos los días, debemos de siempre regresar a cuál es la verdad. Y la verdad está en tus manos, está en la palma de tus manos, que es la palabra de Dios. O no me puedes decir, ay, no tengo una Biblia, porque ya la puedes descargar. De hecho, es uno de los apps, si no es que el app más descargado de toda la vida digital que hemos tenido en los últimos 20 años. Entonces, quiero que entiendas esto. Estas mismas preguntas, cuestionamientos de fe, morales, éticos y de fe personal, son las mismas preguntas que tú y yo vivimos hoy en día. Pero Pedro nos enseña un momento crucial, porque la misma opción que él tenía, la misma opción hoy tenemos. Todos tenemos la opción de acercarnos a Jesús y estar cerca con Él. Todos tenemos esa opción. Los discípulos eran fan de Jesús y estaban con Él, pero no necesariamente eso hablaba de que ya eran discípulos, seguidores verdaderos de Jesús. Andaban con Él para todos lados, Jesús los había llamado, pero estaban en este proceso de continua transformación. No esperemos que nada más por decir que voy el domingo a Iglesia Isla, que soy el mejor cristiano del mundo, o ya todo está resuelto. No, esto es una oportunidad, esto es una alberca de oportunidad donde nos va a ayudar a crecer más en nuestra fe, pero la responsabilidad es nuestra, de cada uno, crecer en nuestra fe día a día. La misma opción tenían ellos, la misma opción tú y yo tenemos hoy en día. Jesús comienza preguntándole a esa multitud de personas, ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿No? Y hay diferentes versiones, ¿no? El Juan el Bautista, Elías, o no sé, estos profetas, ¿no? Pero Pedro se adelanta y dice, no, es que tú eres el Hijo del Dios viviente. Y aquí está lo interesante, la gente le encantaba realmente buscar a Jesús por todos lados y verlo y seguirlo, pero no querían tener una profundidad con Jesús. Y no es que no querían, sino no sabían cómo, ¿no? Hoy la gente dice que Jesús fue un gran maestro, que mostró mucha compasión, que enseñaba muy bien la palabra, que confrontaba muy bien la hipocresía, que fue un gran profeta, pero muchos no lo ven como el rey, no lo ven como el Hijo de Dios viviente, no lo ven como el Mesías. La pregunta para mí, que es para ti y para todos nosotros, es, cuando tú piensas en Jesús, ¿qué representa en tu vida? ¿Quién es Jesús para ti? De una manera personal. Deja de estar buscando en Google, deja de estar buscando en ChatGPT, deja de estarle preguntando a la vecina. ¿Qué es para ti? ¿Qué representa Jesús en tu vida? En tu fe, en tu propósito, en tu identidad, en tu presente, en tus decisiones. ¿Quién es Jesús para ti? Y yo creo que esa respuesta va a definir muchas de las cosas que hoy en día tú estás viviendo. Todas esas luchas que estás viviendo, todos esos problemas que estás viviendo, todos esos buenos momentos de fe que estás viviendo, todas estas preguntas se definen en base a ¿quién es Jesús en tu vida? Y te voy a explicar por qué, ¿no? Lo primero que aprendemos es que para Pedro en ese momento y para nosotros, Jesús hace de este momento algo muy, muy personal. De una pregunta muy abierta, lo hace muy personal, lo hace uno a uno, ¿no? En este momento cambia toda la historia porque rápidamente Jesús pregunta, bueno, ¿quién soy yo? Y Pedro contesta, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Y para que alguien pueda tener una revelación así, Jesús mismo lo explica, esto nada más te lo pudo haber revelado el Señor. Y ese es el poder del discernimiento. Cuando estamos en esta búsqueda paso a paso de nuestra fe, de quién es Jesús para nosotros y para cada uno de nosotros, hay un poder sobrenatural que es el Espíritu Santo, que es el Dios, es la presencia de Dios aquí en la tierra, que es lo que viene después de Jesús ser resucitado y cuando Él ascienda al cielo. Dice, cuando yo me vaya, el que viene después de mí es mejor que yo, porque es el Espíritu Santo, es la presencia de Dios en aquellos que hemos determinado y hemos dicho que Cristo es el Rey de nuestra vida. Cuando caminamos en nuestra fe, el Espíritu Santo está con nosotros, el poder de Dios va con nosotros, va caminando, Él está siempre personal con nosotros, siempre y cuando
tú y yo decidamos que Él sea personal. Y cuando Él está en tu vida y empiezas a darle permiso que hable a tu vida, empiezas a desarrollar el discernimiento, donde empiezas a entender qué es lo que está correcto, qué es lo que debo de hacer, y que se colapsa con nuestras emociones y decisiones constantemente. Este momento de fe lo vivió Pedro, ¿no? Jesús, quiero que entiendas esto, porque a veces vamos a la iglesia y vamos a buscar a Dios, vamos a buscar a Jesús, y creemos que lo que ocupamos es que si encontramos a Jesús va a mejorar mi vida. Si yo tengo a Cristo Jesús en mi corazón, va a mejorar mi vida. De hecho, muchos de nosotros le dijimos sí a Jesús, porque dijimos, si le decimos sí a Jesús, todos nuestros problemas se van a desaparecer, ¿no? A lo mejor llegamos así, con esa pregunta y con esa necesidad, ¿no? Pero Jesús no vino a mejorar tu vida, Jesús vino a salvar tu vida. Y esa es la diferencia entre una cosa y la otra. Es un contraste grandísimo, y vino a salvarnos, vino a hacerse personal en nosotros, vino a redefinir nuestra vida. Por eso dio su vida por nosotros, no vino para que tu vida sea mejor nada más, y que tengas una vida abundante, y que puedas ser cristiano y sentirte bien y estar con todas las frecuencias y todo que esté obrando como debe de obrar, ¿no? La fragancia y el momentum y las experiencias de fe y todo eso. No. Jesús no vino a mejorar nuestra vida, vino a restaurarnos, vino a salvarnos, vino a darnos eternidad, propósito, paz, esperanza, aun cuando estamos aquí en la tierra viviendo en un mundo lleno de aflicciones y de obstáculos y de problemas. Vino a redefinir nuestra identidad, que no está basada en las personas que nos hemos convertido, pero está basado en que somos hijos del Dios viviente. Pedro entra en una redención total e incondicional cuando él reafirma a Dios: tú eres el hijo del Dios viviente, tú eres el hijo de Dios. Y afirma Pedro, el Cristo, el Rey, el Mesías, que Dios mismo había prometido por años, 700 años después de Isaías, se hace vivo en Cristo Jesús y cumple cada una de esas profecías y esas promesas. No es nada más alguien que era un gran maestro, o era un gran profeta, o era un gran rabí, o era un gran hombre que estaba en esta tierra y que pudimos conocerlo a través de la palabra. Era el Hijo del Dios viviente, y para Pedro se hizo verdad. Mi pregunta es: ¿Jesús es verdad para ti? ¿Jesús es tu Rey, es tu Dios? Colosenses 1:15 dice: Cristo es la imagen visible de Dios invisible, y Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas, y es supremo sobre toda la creación. Este es bien interesante, porque este es precisamente uno de los obstáculos de la vida en la fe. En la temporada pasada hicimos una serie, precisamente hace un par de semanas, de estas cosas que se complican en nuestra fe. Y una de las preguntas más recurrentes, se hizo un estudio a 1,000 personas, cuáles eran esos obstáculos que la gente vivía en base a su fe, o por qué era un obstáculo para estar más cerca de Dios. Y era precisamente, y dices, que yo no sé cómo adorar a un Dios invisible. Bueno, Cristo Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, nuestro acercamiento a Cristo Jesús nos hace ver visible cómo Dios obra en nosotros, nos transforma a nosotros, y podemos ver su obra trabajar a través de nosotros. Pero para que eso suceda, tiene que existir esta declaración total de entrega total de fe, donde le decimos sí a Jesús. Es el punto que tenemos todos que entender: Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, y Él es mi Rey, y es mi Señor y Salvador. Pero ese momento nada más tú te lo puedes regalar. Nadie te lo puede crear, ni vender, ni nada de eso. Ese momento de fe todos lo experimentamos en algún punto de nuestra vida, porque seguir a Jesús en verdad nos va a costar sacrificar la entrega total de nuestra vida. Pero seguir viviendo sin Jesús es engañarnos a nosotros mismos si creemos que sabemos quién es Jesús. Sí, le decía a mi esposa, simplemente en el camino aquí a la iglesia, le digo: oye, amor, le digo, ¿no te has puesto a pensar qué loco que una de nuestras rutinas de vida, que mi esposa y yo hemos tenido, a lo mejor tú también, es que todos los domingos de todos nuestros años, de toda nuestra vida, ha estado dedicados a ir a la iglesia? Le digo, nos preparamos, es como que es parte de nuestra rutina, es parte de nuestra vida. Siempre es como que vamos a la iglesia, nos preparamos en la mañana. Y cuando a veces nos tomamos vacaciones y que cae en un fin de semana, es tan extraño estar un domingo allá afuera viendo lo que la gente hace. Y yo me quedo, esto es lo que la gente hace un domingo en la mañana, porque mi domingo en la mañana es siempre esto, ¿no?
Es ver a esta gente increíble y guapa y hermosa cada domingo, a las de las 12, los de las 10 están bien feos, pues ustedes están bien guapos. Y a los de las 10 les dije lo mismo al revés, ¿no? Pero imagina vivir toda una vida dedicada en tu calendario, en tu rutina, decir, es que todos los domingos vamos a la iglesia. Y creer que sabes quién es Jesús, pero no tener una relación con Jesús. Creo que aquí es muy parecido a lo que Pedro le está pasando. Él sabía quién es Jesús, él lo llamó, él dejó todo, vio milagros, vio sus palabras, vio cómo enseñaba, vio las profecías y seguía a Jesús nada más, pero no era un verdadero discípulo o seguidor de Jesús a profundidad. Era un fan de Jesús, pero no era seguidor de Jesús. Yo creo que cuando no nos rendimos totalmente a Jesús, y no digo en un momento en la vida, pero constantemente, nos convertimos en nada más fans de Jesús y no somos seguidores de Jesús. Porque ser seguidor de Jesús es un sacrificio diario. Nos estamos muriendo a nuestras actitudes, a nuestras emociones, a nuestro ego y nuestro orgullo, y estamos decidiendo caminar como Cristo Jesús camina. Y esta rendición para algunos significa mucho, porque puede ser una limitante precisamente. Para algunos esa idea puede ser que simplemente la idea de entregarme completamente pues descalificaría por completo la vida que vivo hoy en día. Y me gusta vivir como vivo, pero no quiero que Dios se meta en eso, nada más que Dios se meta en mi fe los domingos. Pero todo lo demás quiero que siga igual. Me quejo de todo lo demás, pero no quiero sacrificar mi vida de pecado o como tú vivas tu vida. Para otras personas puede ser una experiencia más profunda. A lo mejor hay un daño anterior en base a la religión que es la limitante para que tú puedas entregarte completamente a Jesús hoy en día, y todo lo alineas a ese trauma que no está siendo procesado porque ya viviste una experiencia mala y entonces te limita a entregarte completamente a Jesús. A lo mejor para muchos de ustedes es simplemente la oportunidad de rendir todo el control a Dios y decirle, es que yo no estoy dispuesto a rendirle todo el control. Yo no sé cuál sea ese momento, pero lo que sí te puedo decir es que tú tienes permiso de seguir batallando y viviendo en tu vida con este vacío que no sabes qué es, pero que lo sigas llenando de muchas cosas y que te sigues arrepintiendo cada vez que tomas esas decisiones. Tú tienes todo el permiso de eso. Tienes el permiso, tienes el libre albedrío, puedes seguir viviendo tu vida como quieras vivir tu vida. Pero también tienes una opción, decir, bueno, ¿cómo le hago para que este hueco que está aquí sea llenado por su presencia y que pueda ser transformado día a día y vivir esta vida de abundancia, de paz y de esperanza que la gente sin esperanza vive todos los días? Esa opción también es para ti. Hay dos maneras de verla. Yo he visto personas muy enfermas, pero que tienen una fe inquebrantable, que muchas veces Dios les suple y les da la bendición y el milagro de salir de la enfermedad y salir caminando y ser un testimonio vivo de la fe de nuestro Dios. Y muchas veces no es así, pero la fe inquebrantable de esta persona es tan grande que sabe con exactitud qué sigue después de la vida. Y eso ya es una bendición increíble, porque la manera en que viven es completamente fuera de cómo este mundo nos dice que debemos de vivir. Pero también he visto el caso donde hay personas que están en etapa terminal, muy enfermos, y mueren con esta gran desesperanza porque simplemente no están dispuestos a rendirle su vida a Jesús. Y hay una gran diferencia entre estas dos cosas. Yo no sé cómo vives tú, pero yo creo que todos necesitamos experimentar ese momento de total rendición a Cristo para que puedas entender qué significa vivir una vida con propósito, una vida llena de esperanza, llena de gracia y con un futuro brillante de la mano de Dios en esta vida y después de esta vida. La identidad es la puerta y la rendición es la llave para todas estas cosas. Porque lo que tú crees acerca de Cristo Jesús hoy define lo que tú crees acerca de ti como persona. Entonces, no es un accidente. La fe no es un accidente, no eres tú un accidente tampoco, no eres una persona que está definida por su pasado cuando estás en Cristo Jesús, no eres una persona que está definida por sus logros cuando estás en Cristo Jesús, no eres una persona que se define por lo que alcanzaste o por lo que no alcanzaste. Eres una persona vista, una persona amada, servida, incluida en el reino de Dios, y eres un hijo y una hija de Dios, vista por Él, con su identidad puesta en ti. Pero
La otra parte es que luchamos todos los días porque creemos que nuestra identidad se forma en base a qué logros tenemos, qué títulos tenemos, qué fracasos hemos tenido y cómo estas cosas van formando quiénes somos como personas, nuestra reputación y todo eso, ¿no? Que es muy doloroso. Pero si seguimos viviendo bajo como este mundo vive, todo nos va a decepcionar y vamos a experimentar caídas y muchas de esas caídas no nos vamos a poder levantar porque vamos a seguir viviendo bajo ese régimen de identidad que el mundo pone sobre nosotros. Cuando tú y yo vivimos en Cristo Jesús, no quiere decir que nada malo te va a pasar. Al contrario, se me hace que más cosas te van a suceder. Pero tu fe va a ser probada una y otra vez. Y a pesar de que vivimos en un mundo sin esperanza, la esperanza que ya está en ti, porque Cristo Jesús te define a ti, Él está en ti, y eres parte de Él, y eres parte de su reino, la fe que vas a experimentar, ese momento de madurez y de crecimiento, nadie te lo va a poder quitar de encima, porque es tuyo y es en tu relación con Cristo Jesús, y vas a poder ver cómo su mano obra en ti y a través de ti. Eso es lo que hace diferente entre un hombre de fe, una mujer de fe, y alguien que no tiene a Cristo Jesús en su corazón. Y yo creo que todos anhelamos esto. Mira lo que dijo esta persona, Dallas Willard. Dijo, lo más importante en la vida no es lo que haces, es en quién te conviertes. Si no te quedó claro, te lo voy a repetir. Lo más importante en la vida no es lo que haces, es en quién te conviertes. Cuando resuelves la pregunta de quién es Jesús para ti, empiezas a resolver la pregunta de quién eres tú como persona. Porque mientras más te acercas a Cristo Jesús, más clara se vuelve tu identidad, más claro se vuelve tu propósito. Cuando dependemos de nosotros mismos y dependemos de todas las demás personas, pues la verdad estamos al filo del fracaso constantemente, porque tenemos que luchar para que eso se mantenga dentro de estos parámetros. Tu carrera se convierte en tu identidad porque eso es lo que eres y es lo que haces en esta vida. Tus relaciones se convierten en tu vida diaria y eventualmente te van a ayudar a avanzar o a fracasar, dependiendo de cuál sea tu círculo de influencia. Los placeres se convierten en el estatus, ¿no? Si te sientas en el avión en primera clase, eres un grupo de personas, pero si te sientas con todos nosotros allá atrás, eres otro tipo de persona, ¿no? Y eso define tu identidad. Muchas veces es la identidad de nosotros, ¿no? Y la ideología que tenemos del grupo político, si eres bandera roja o eres bandera azul, yo no sé, pero eso también se convierte, si tu intelecto es lo más importante y es tu identidad, entonces eso también se convierte en ti mismo. Pero cuando todas estas cosas fracasan, que van a fracasar en algún punto, pierdes por completo la identidad otra vez y sientes este vacío profundo dentro de ti, porque todo está definido en base a lo que haces y no en base a lo que tú eres como persona. Ese es el misterio, ese es precisamente el misterio de la vida de todos nosotros que debemos de encontrar, y la respuesta está en Cristo Jesús. Pero nos da flojera. Cuando tú declaras que Cristo es el Señor, no estás perdiendo la libertad, de hecho estás entrando en esta puerta de libertad para tu vida, porque ahora tu identidad no está basada en un desempeño, sino está anclada a la gracia que está dada por ti, que está dada para ti y por ti. Así que algo que dice Pedro dice aquí en esta parte, le dice de Jesús a él, ¿no? Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, hijo de Dios, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino el Padre que está en el cielo. Algo que está bien chistoso aquí es que cuando él está viviendo este momento de fe, Jesús le dice que sobre él va a fundar su iglesia. Sobre esta roca voy a fundar mi iglesia, ¿no? Entonces todo el mundo piensa que es Pedro, que es Petro, que es él. A través de él todo se construye, y eso no es verdad. Lo que es verdad es que a través de esta revelación de fe que Pedro tuvo, de que Jesús es el Mesías, que es el Cristo, es donde Él funda toda su iglesia y donde todos somos impactados por ese momento de fe. ¿A qué voy con esto? Que la lucha más grande que tú y yo vamos a vivir es nuestro corazón, los deseos y anhelos de nuestro corazón. Cuando Cristo logra conquistar eso en nuestra vida, todo cambia, todo cambia. Porque para nosotros tenemos muchas definiciones de quién es Cristo Jesús. Por ejemplo, cuando yo era niño, yo creía que Jesús era un hombre que estaba castigado en un madero, y que si yo me portaba mal, me decía mi mamá, iba a terminar como ese hombre que estaba ahí colgado. Y yo decía, no manches, mamá. Después, cuando era adolescente, pues yo tenía fotos de Jesús por todos lados en la casa,
Me decía, hey, si no te portas bien, Cristo te va a juzgar, te está viendo en todo tiempo. Y ahí estaba Jesús, entonces pues teníamos que voltearlo si queríamos hacer una travesura, ¿no? Porque luego nos va a ver, ¿no? ¿Te acuerdas de ese Jesús bien, bien guapo, de pelo rubio, con barba y todo ese rollo, ¿no? Ojos de color y todo, no manches. Después, cuando tenía 16, yo pensaba que Jesús era una presencia, una energía que estaba dentro de un lugar. Y si estaba dentro de ahí, entonces ahí estaba la presencia de Dios, y fuera de ahí no estaba Dios, ¿no? De hecho, las películas nos enseñan mucho de eso, ¿no? Que Dios está nada más dentro de la iglesia, y que si corres ahí todo va a estar bien, porque su presencia está en esa iglesia, en ese edificio, y no está fuera de esos lugares, ¿no? Y yo pensaba lo mismo, quizás Dios nada más está dentro de ese lugar. Y después entendí a los 17 que no era verdad, pero que yo necesitaba llenar este vacío profundo que había en mí por medio de su presencia. Y fue cuando le dije sí a Jesús, le entregué mi vida, le dije, ¿sabes qué, Jesús? Te hago mi Señor y mi Salvador. Pero realmente lo que era a mis 17 años era un fan de Jesús. Amaba quién era Él y amaba lo que estaba haciendo en la iglesia donde yo pertenecía. Cuando cumplí 19 años, a través de algunas dificultades que estaba viviendo, entendí que no era suficiente con ser nada más un seguidor, un fiel fan de Jesús, sino que tenía que aprender a ser un seguidor de Jesús. Y ser un seguidor de Jesús es cargar mi cruz, cargar mi pecado, cargar quién soy yo y alinear mi vida entregada completamente a Dios. Que iba a haber una vida de errores, claro que sí, que iba a haber una vida de obstáculos, claro que sí, pero era muy diferente entre decirle sí a Jesús a entregarle mi vida totalmente. Y fue cuando me bauticé. Cuando yo le dije sí a Jesús, dije, ¿sabes qué, Jesús? La voy a regar un montón. Voy a seguir quizás pecando, a lo mejor voy a cometer muchos errores, pero yo te necesito en mi vida y yo decido seguirte fielmente hasta que yo me muera. Yo te entrego mi vida entera a ti, Señor. Y quizás no la voy a hacer, pero yo necesito de tu guianza, necesito de tu sabiduría, pero hoy decido entregarte mi vida. Y ¿sabes qué? Cuando yo tomé esa decisión, cambió todo para mí, porque ya no se trataba de nada más de mi pensamiento, sino era de mi constante rendición a Cristo Jesús. Y podemos ver sus maravillas y su transformación, y podemos ver sus milagros y todo esto que simboliza, ¿no? Mi identidad no está sujeta al título o al trabajo que desarrollo hoy en día. Mi identidad está anclada en Cristo Jesús. Soy su hijo primero, soy su servidor primero, soy un hombre que he sido conquistado por Él, y que mi primera chamba es amarle y adorarle a Él. Todo lo demás es un privilegio que el Señor me permite hacer o tener. Y quisiera de verdad de corazón que lo pudieras ver tú también así, de esa forma. Porque si seguimos viviendo como vivimos, vamos a seguir teniendo las mismas preguntas que teníamos todo el tiempo. Pero cuando le decimos sí totalmente a Jesús, todo cambia en tu vida. Jesús no solo está afirmando que la respuesta de Pedro es correcta, está revelando cómo funciona la fe en verdad en este momento en la historia. Y esto es importante para nosotros porque cada persona necesita tener su propio momento de Mateo 16, ese momento de entrega total. Hayas estado en la iglesia toda tu vida o hayas no entregado tu vida a Jesús en ninguno de esos momentos, pero no importa lo que hayas hecho antes, lo que importa es lo que vas a hacer hoy, ¿no? Y ese momento de la pregunta pasa de ser de algo teórico, religioso, rutinario, a algo personal, profundo, de transformación verdadera en tu vida. Porque si Él verdaderamente es el Cristo en tu vida, es el Dios viviente, entonces rendir todo a Él no es perder, sino es encontrar la eternidad y su abundancia y su amor hoy. Juan 20:31 dice, pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, y para que el creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Así que, ¿quién es Jesús para ti hoy? ¿Qué representa en ti? ¿Ya le has dicho sí totalmente? ¿O le has dicho sí parcialmente? ¿O le has dicho sí con condiciones? Porque esto es lo que va a definir tu futuro, va a definir tu identidad, tu propósito y quizás la respuesta a todas las preguntas que hoy en día tienes tú personalmente. Y yo creo que como creyentes, seguidores o fans de la iglesia o de Jesús, debemos de hacernos esa pregunta, bueno, ¿y qué representa Jesús para mí primeramente? Es una pregunta honesta. Y yo creo que esa pregunta te va a llevar a muchas otras preguntas, pero te va a llevar a un camino
de un proceso de restauración si somos genuinos con nuestra fe y honestos de la misma manera en que Pedro lo fue en ese momento ahí en Cesarea de Filipo. Primero te pones de pie. Vamos a hacer una oración y en esa oración quisiera hacer dos cosas. Yo quisiera orar por la iglesia y después quiero que te unas conmigo en una oración de rendición total a Dios. Y quiero que lo hagamos audible y que todos podamos escuchar, porque yo sé que hay personas aquí que quizás le van a decir sí a Jesús por primera vez, o a lo mejor hay personas que van a decir sí por enésima vez, pero que necesitan esa reconexión con Él una vez más. Así que inclina tu rostro. Padre Santísimo, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu Espíritu Santo se haga visible a todos nosotros, que nos sigas llenando de tu presencia, de nuestra búsqueda, que podamos encontrarte y encontrarte de verdad, que podamos tener esta revelación a través de la palabra de Dios y que podamos vivir, Señor, en identidad total en Cristo Jesús y no en las cosas que hacemos o en las cosas que nos hemos convertido, Padre Santo. Permítanos a vivir una vida de constante arrepentimiento y que podamos ser esas personas, Señor, esos hijos de Dios, donde tú te haces visible a través de nosotros. Te pido, Padre Santo, que podamos entregar nuestra vida entera a ti, Padre Santo. Y ahora juntos como iglesia vamos a repetir estas palabras. Señor Jesús, gracias, Padre, por tu amor, por tu gracia, por tu entrega, por morir por nosotros y resucitar por nosotros, por darnos el lujo de vivir una vida entera en la eternidad contigo, por darnos la gracia inmerecida y perdonar todo pecado en nosotros. El día de hoy, Señor, te digo sí, te acepto como mi Señor y Salvador. Quiero dejar de ser un fan de tu Hijo Jesús a ser un seguidor de tu Hijo Jesús. Te declaro como mi Señor y mi Salvador. Quizás mi vida no va a ser perfecta, pero tú te perfeccionarás en mi vida. Acepto mis errores, mis pecados y te los entrego a ti. Perfecciónate en mí, Señor, y yo te entregaré también mi vida entera cada mañana. En el nombre de Cristo Jesús, juntos decimos amén. Un fuerte aplauso.